tutorial les vamos a mostrar cómo crear y configurar una tarea en Moodle. El primer paso que tenemos que dar siempre es activar la edición para luego dirigirnos al lugar donde vamos a ubicar esta tarea. Nos movemos hacia ese lugar y una vez allí vamos a buscar la opción de añadir una actividad o recurso. Damos un clic y se nos va a desplegar a continuación la opción de todas las actividades y recursos. O bien dirigirnos a actividades, hacer un clic y directamente, más fácilmente nos vamos a encontrar con el icono de tarea. Damos doble clic y abrimos esta tarea para empezar con la edición. Debemos siempre fijarnos que hay algunos ajustes que son imprescindibles, que están con el puntito rojo y el signo de exclamación, como por ejemplo el nombre que le vamos a dar a nuestra tarea, que debe ser distintivo, como siempre, para que sea ubicado con facilidad dentro de las actividades. Tenemos también la opción de la descripción, que podemos o no hacerla y a su vez podemos o no incluirla en la página del curso. Luego nos vamos a dirigir a las instrucciones de la actividad. Allí sí vamos a tratar de ser precisos porque esas serán las instrucciones que recibirán los estudiantes de lo que queremos que completen, que realicen. También tenemos la opción de los archivos adicionales, en donde podemos incluir material necesario para que completen la actividad, también archivos con indicaciones, preguntas, guías. Luego vamos a dirigirnos a la opción disponibilidad. En este caso es muy importante que habilitemos la opción de permitir entregas a partir de la fecha que hayamos elegido. Esa es la principal, es el principal ajuste que debe quedar marcado, porque solo así vamos a dejar visible nuestra tarea en el momento indicado. La fecha de entrega podemos deshabilitarla o no, eso depende de la decisión que tomemos, si damos una fecha precisa, así como la fecha límite de entrega, que es donde se cierran las entregas. El recordatorio de calificar también es aleatorio de acuerdo a lo que yo elija, porque si pongo una fecha límite, sé que luego de esa fecha ya voy a tener todas las entregas. Probablemente elijo o no recordar calificarla. Luego vamos a ir a los tipos de entrega y allí es donde vamos a definir cuáles son los formatos en los que nosotros vamos a recibir esas entregas. Respecto de los archivos enviados, establecemos un número máximo de archivos que nos pueden entregar, también el tamaño, que generalmente dejamos configurado el máximo. Luego vemos qué tipos de archivos son los que aceptamos. Si decidimos ahí, definimos, podemos poner todo tipo de archivos o definir alguno en particular. Guardo los cambios. Si voy a permitir el texto en línea, ahí debo hacer otros ajustes, como por ejemplo, cuando lo habilito, en el caso de que decida habilitarlo, el texto en línea va a requerir un límite de palabras. Luego veremos los tipos de retroalimentación. Ahí decido si voy a hacer comentarios de retroalimentación, si voy a poner una hoja externa de calificaciones o si voy a enviar un archivo de retroalimentación. El comentario en línea también es una opción. Respecto de la configuración de la entrega, aquí defino si voy a requerir que los alumnos pulsen el botón de envío, si es necesario que acepten las condiciones de entrega
Y también muy importante, si tomo la opción manual, en ese caso debo definir también cuál es el máximo de intentos. En la configuración de entrega por grupo, ahí es importante que si pongo sí, debo tener configurado en mi aula los grupos y los agrupamientos para poder definir las entregas. Y acá en el caso de la tarea, debo afectar al agrupamiento que voy a aceptar para recibir esas entregas. En este caso no me aparece porque no tengo configurados en el aula ni los grupos ni los agrupamientos. Vamos a los avisos. En el caso de los avisos, bueno, si yo tengo una fecha definida de entrega, no necesariamente tengo que activar que me llegue un correo avisándome que se hizo una entrega y que la debo calificar. Pero en el caso de que esté esperando o necesite recibir eso, lo puedo activar. Luego de eso nos vamos a ir al ítem de las calificaciones. Generalmente por defecto está configurada la puntuación. Me aparece un máximo de 100. La calificación numérica en la facultad es hasta 10. En ese caso puedo modificarla y poner 10. También es importante que defina la calificación para aprobar. Y ahí ya dejo establecido el mínimo que deben tener como calificación para que quede la tarea aprobada. Luego, respecto de los envíos anónimos, bueno, eso no es algo muy usual. Si voy a usar Workflow, tengo que tener en consideración primero que debo configurar esta opción de trabajo que me permite ir llevando etapas, pero es muy necesario previamente haberlo configurado en el aula antes de activarlo en una actividad como la tarea. Luego, si voy a elegir otro tipo de calificación y no la puntuación sino la escala, en ese caso ahí tengo que definir cuál es la escala que voy a elegir. Puede que me aparezca, como en este caso, una escala ya disponible que dice aprobó o no aprobó, o bien puedo también yo configurar mi propia escala dentro del aula. Y más adelante tengo los ajustes del módulo. En esos ajustes lo fundamental es la disponibilidad, si voy a dejar esta tarea visible o la voy a dejar oculta, porque justamente de acuerdo a cómo esté trabajando, si lo estoy trabajando en avanzada para más adelante tener la lista, la puedo ocultar desde acá, que es la primera configuración que hago. Después de los ajustes que nos quedan, podemos hacer algunas restricciones. Supongamos que tengo algún estudiante de una corte anterior que todavía no rindió un examen y necesita estar en el aula, bueno, puedo hacer una restricción de usuario. Eso depende en particular del caso, de cómo trabaje en el aula. Y luego tengo la finalización de la actividad. Allí, por defecto, me va a aparecer que los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. En ese caso, directamente pueden hacerla o no hacerla, completarla, digamos. Esta es una opción muy particular. De lo contrario, ahí yo puedo también pensar que esta actividad, digamos, no necesita que esté indicada en el estado de finalización. Voy a desplegar ahí la flechita. Puede ser que se muestre como completada la actividad cuando se cumpla una condición, ¿sí? En ese caso, que el estudiante vea la actividad, bueno, eso sí es una lectura, podría ser. Que el estudiante reciba una calificación, ahí sería como algo un poco más, con más peso, y que el estudiante haga una entrega también para que le figure como completada. Puedo o no habilitar si se espera finalizar en una determinada fecha en particular. Y luego, muy importante, siempre no olvidarme de guardar los cambios.